Vamos a continuar prácticamente como comenzamos hace una semana, porque el tema que tenemos para la primera hora sencillamente dice restauración. Hemos ya tenido oportunidad para hablar de advertencia, hemos hablado mucho de juicio, y si bien es cierto que hemos mencionado algo de restauración, nos hemos proyectado más hacia esa restauración. Nos hemos proyectado más hacia esa restauración que se va a llevar a cabo en el futuro, que el Señor tiene programada para el pueblo de Israel, y que muchos otros pueblos serán partícipes de lo que Él ha profetizado, ha anunciado, en virtud de creer en el Mesías de Israel. Pero en esta ocasión quisiera regresar, en vez de mirar hacia el futuro y lo que habrá de suceder, quisiera que viéramos a través de la Biblia, obviamente no todos los pasajes, eso sería imposible en una hora o dos o tres, pero ver algunos pasajes selectos que nos indican cómo el Señor ha prácticamente desde el principio de su relación con el hombre programado esa necesidad que el hombre tiene para restauración. Tienen sus notas ahí, simplemente dice restauración al principio, y luego algunas cosas preliminares para que podamos orientarnos al tema. Vamos a estar viendo un buen número de pasajes, así es que hoy no tenemos una copia como la que hemos tenido para estos otros profetas anteriormente, con la traducción que han tenido en sus manos, unas hojas. Así es que hoy sí espero que tengan sus Biblias a la mano para poder ir a los pasajes que vamos a estar viendo. No tanto en la primera parte como ya cuando tratemos de desarrollar el bosquejo. Pero todo esto primeramente a manera de introducción. He puesto ahí en sus notas la palabra restaurar. Todos entendemos lo que significa, según el diccionario, volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Se ha descompuesto, ha sufrido cambios, ha sufrido deterioro o algo, entonces queremos restaurarlo. Y el diccionario da ejemplos acerca de restauración en términos políticos, por ejemplo, y dice nueva existencia que se le da a una institución, ya sea política o económica, pero eso sí como lo ve el diccionario dando un ejemplo. Luego da otro ejemplo diciendo restablecimiento en el trono de una dinastía caída. Hasta cierto punto eso entra en nuestro estudio bíblico porque habremos de pensar, sabemos que la Biblia habla de la restitución del reino de David, ya ampliándolo a todo el mundo de forma universal. Pero bien, otro ejemplo que dan es reparar una obra de arte u objeto o cosa antigua del deterioro que ha sufrido. Yo tengo un cuadro grande, me lo obsequiaron hace muchos años y quisiera restaurarlo. Después de muchos años todavía no lo he hecho. Espero poder hacerlo, pero la idea que pueda ya mejorarse, el deterioro se repare, esa es la idea. Pero obviamente
cuando estamos hablando de restauración en una reunión como esta, estamos pensando en el contexto bíblico. Y cuando hablamos de restauración en el contexto bíblico, estamos hablando en términos muy generales, no específicamente acerca de la restauración de Israel propiamente, pero estamos hablando de la acción misericordiosa de Dios a favor del hombre y su creación en general, para que nuevamente gocen de la plenitud de sus bendiciones de acuerdo con su plan eterno. Dicho de otra forma, el Señor prácticamente desde la eternidad pasada, si es que podemos decir eso, desde la eternidad que para nosotros queda atrás, comenzó cuando, no, la eternidad no tiene comienzo ni final, pero viéndolo desde el punto de nuestra mente finita, desde allá muy atrás, el Señor ya planeó que habría necesidad en el futuro de que la creación en general, incluyendo a los seres humanos, necesitarían restauración. Y cuando hablamos de esto, entonces podemos hablar de, en primer lugar, restauración personal. Salmo 23:3. Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. David está hablando de la restauración que él hace en su persona, específicamente David. Y cuando dice alma, no sé, una vez más, creo que ya tuvimos algo de esto previamente. Alma no exclusiva ni necesariamente se refiere a la parte inmaterial de la persona, como nosotros tendemos a pensar, sino que tiene que ver muchas veces con la totalidad de la persona. Él me restaura. La restauración de Israel es otro aspecto del cual hemos ya hablado en varias ocasiones, pero voy a referirme a varios pasajes. Jeremías 31:18. Ciertamente he oído a Efraín, ¿de acuerdo? Sí. Efraín es una referencia a Israel. He oído a Efraín lamentarse, y eso es lo que Efraín ha dicho. Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Esa ha sido la historia de Israel, que el Señor ha tenido que castigarle a causa de su pecado y luego ha tenido que restaurarle otra vez. Otro versículo, Lamentaciones 5:21. A propósito, Lamentaciones, como quizás ya todos saben, es un libro que fue escrito después de que Judá había caído, después de que Jerusalén había sido destruida y el templo también. Y el escritor, pensamos que muy posiblemente sea Jeremías. El escritor lamenta todo lo que ha sucedido y expresa eso al Señor, así como a las personas que todavía sobreviven. Pero dice Lamentaciones 5:21, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Quisiéramos regresar al tiempo de David. Quisiéramos regresar a ese tiempo de bendición. Bueno, esa es la idea. Restáuranos como los tiempos o días de antaño. Amós 9:14. Restaura, y este es el Señor hablando por medio de Amós. Restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades
desoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, plantarán huertos y comerán de sus frutos. Algo que muchas veces, muchos años, no pudieron hacerlo porque estaban siendo asolados, castigados por su pecado. Pero el Señor dice, restauraré. Hemos hablado brevemente de la restauración personal, de la restauración de Israel, pero también la Biblia contempla la restauración de la totalidad de la creación que sufrió con la entrada del pecado. Ustedes se acuerdan todos los aspectos que el Señor menciona como castigo y situaciones que alteraban la misma creación a causa del pecado. Bueno, en Romanos 8, 21 y 22, Pablo escribe, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación sufre y sabemos que ese es el caso. Vemos las situaciones que se dan hoy día y vemos cómo el hombre, a través de los años, siglos y ahora milenios, ha dañado la creación misma. La creación gime, se personaliza como que si fuera algo animado, con alma, y dice gime y sufre, pero será restaurada. Ahora, habiendo dicho todo esto, la aplicación para nosotros en lo que se refiere a la restauración, y eso lo tienen en sus notas ustedes. La restauración que Dios realiza en las personas y que en el futuro realizará en el mundo, esto es importante, está ligada a su plan para la restauración de Israel. Hechos 3, 19 al 21, donde se mencionan los tiempos de refrigerio. Pedro predicando a los judíos les dice que ellos deben de arrepentirse para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor cuando Jesús el Cristo sea enviado de nuevo, y dice, en el día de restauración de todas las cosas. De manera que la restauración que Dios realiza ahora en las personas y que en el futuro va a realizar a nivel universal, está íntimamente ligada, conectada. No puede quitarse, sacarse, quebrantarse, ligada a la restauración de Israel. Porque hoy podemos ser personalmente restaurados a través de el Mesías de Israel. Es imposible de cualquier otra manera. Israel no será restaurada sino hasta que acepte al Mesías que rechazó en el pasado. Y una vez que eso suceda, entonces el Señor introduce todo lo que tiene que ver con ya la restauración universal. El camino a la restauración se inició inmediatamente después de la entrada del pecado en el mundo, cuando Dios, en vez de ocasionar directa y inmediatamente la muerte física de Adán y Eva, les concedió continuar su existencia e hizo provisión para que la comunión que había sido interrumpida pudiese continuar.
De manera que hubo necesidad de restauración en ese momento. De otra forma, Adán y Eva habrían muerto físicamente en ese instante y habría habido necesidad para otro comienzo. Bueno, este no era el plan del Señor, sino que los restauró. Hubo restauración para poder continuar esa comunión. Ahora, ya entrando entonces al bosquejo que tienen los puntos principales. El primer punto es que la restauración es necesaria a causa del pecado del ser humano. Una vez que aquello sucedió en el jardín del Edén, el Señor proveyó para la restauración de las primeras personas en el mundo, en la creación. Pasó mucho tiempo, desde luego, y hubo necesidad de una u otra restauración a nivel personal, pero cuando la restauración viene a tener que ser aplicada, realizada por el Señor a nivel más amplio, y en este caso a nivel universal, es durante el tiempo de Noé. Porque leemos en Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal. Es ahí donde por primera vez se usa la palabra violencia. Ya hicimos referencia a esto en el estudio de Habacuc. Por primera vez se usa la palabra violencia, la cual, aunque implica guerrear entre las personas, insultos entre las personas, golpes entre las personas, más que todo tiene que ver con quebrantar, violar lo establecido por el Señor, de cualquier tipo o índole que sea. Entonces, en vista de esa maldad que el Señor vio, como ustedes saben, Él dijo que iba a destruir la creación que Él ya había traído en existencia. Pero leemos en Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y como resultado, él, su familia, ya conocemos la historia, fueron advertidos por el Señor para que la construcción de esta arca y el diluvio y puestos salvos durante ese tiempo pasaron cierto tiempo ahí en el arca hasta que el diluvio pasó y ellos pudieron salir del arca. Y la primera cosa que Noé hizo, como ustedes recordarán, fue hacer sacrificios al Señor, que obviamente habrían sido sacrificios de agradecimiento por haberles salvado de esa situación. Entonces ya después dice en Génesis 9:1, que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es un nuevo comienzo, que significa que hubo una restauración, un nuevo comienzo, porque ahora el Señor está ya tratando con este pequeño grupo de personas a quienes les indica lo que se les indicó previamente al par original, Adán y Eva, que se fructificaran, multiplicaran, llenaran la tierra. Ahora un nuevo comienzo, pero eso indica restauración. Dios siguió el desarrollo de su propósito al escoger a Abraham para que de él saliera un pueblo a través de quien él, es decir, el Señor, implementaría su plan para realizar la total
restauración que el hombre necesita. Obviamente, ¿cuánto sabía Abraham de esto? Posiblemente no mucho, aparte de las palabras que el Señor le explicó cuando hizo un pacto con él y las promesas que el Señor le hizo. Pero el Señor ya tenía en mente que al escoger a ese hombre y la descendencia que de él saldría, de allí en algún momento en la historia que solo él sabía, habría de venir aquel cuya obra sería la forma en que él restauraría a su pueblo de Israel y también a toda la creación. En Génesis 12, 2 y 3, versículos 2 y 3, el Señor le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas. Y esto fue posiblemente una de las cosas que Abraham se rascó la cabeza. ¿Cómo será eso? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí en sí está implicada la idea, el concepto, el tema de que Dios traería a través de Abraham la restauración que el hombre necesita, que el ser humano necesita. En el capítulo 15, los versículos de 12 al 21, el Señor afirmó esas promesas a Abraham haciendo un pacto que cuando lo examinamos nos damos cuenta que es un pacto inviolable en el cual el Señor se compromete a hacerlo todo prácticamente sin necesariamente que Abraham y sus descendientes tuviesen algo que ver con esto. Él se comprometió, el Señor lo hizo. Ahora, una vez que la descendencia de Abraham se había multiplicado, el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo llevó a Sinaí. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de eso en estas últimas 2 semanas, y al llevarlo a Sinaí concertó un pacto con ellos. Pero casi instantáneamente, poco tiempo después, el pueblo violó el pacto. Le habían dicho al Señor a Moisés, que le dijera al Señor todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero ya rápidamente, como que se les había olvidado, o sencillamente no lo dijeron con sinceridad y se involucraron en idolatría que de lleno violó el pacto. Una vez que ese pacto fue violado, obviamente había necesidad para restauración. Y había 2 opciones, una de 2. La primera era en Éxodo 32:10. El Señor le dice a Moisés: ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Los voy a consumir a todos. Los voy a destruir y vamos a tener un nuevo comienzo contigo. Será la primera opción, la cual obviamente a Moisés no le gustó, porque él amaba a su pueblo. E intercedió entonces con Israel. Y a raíz de esa intercesión, obviamente el Señor sabía que lo que Moisés haría, cómo respondería. Y el Señor perdonó a Israel. La segunda opción, ya que esa tuvo que hacerse a un lado, porque Moisés le pidió al Señor que no lo hiciera. La segunda opción era entonces renovar el pacto que ya había sido violado anteriormente. Y en Éxodo capítulo 34,
versículos 31 al 32. Después de que Moisés había ido otra vez, había subido al monte para estar un tiempo con el Señor y recibir de él una vez más una segunda copia de las tablas que Moisés en su ira, en su enojo había quebrado. Después de hablar con el Señor y el Señor hablar con él, entonces, Éxodo 34, 31, 32, entonces Moisés los llamó, ya cuando él había bajado del monte, los llamó, y a Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, y él, es decir, Moisés, les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. El pacto necesitaba ser renovado, lo cual llevó a la restauración de Israel en ese momento. Pero ¿qué sucedió? El pacto fue continuamente violado una y otra vez durante todo el periodo que Israel estuvo en el desierto, en el tiempo de los jueces, cuando ya habían entrado a la tierra y se habían establecido en ella, y durante todo el tiempo cuando hubo reyes en las dos ramas de las cuales hablábamos ayer, las dos ramas, la de Israel en el norte y la de Judá en el sur. A pesar de las constantes advertencias de los profetas, ese pacto fue una y otra vez violado. Ahora, eso no fue nada nuevo para el Señor. Él sabía que sucedería. Él conoce el corazón del hombre y desde el tiempo de Moisés, les hizo saber que a causa del pecado en el cual él sabía que caerían, necesitarían primero ser sometidos a juicio para después ser restaurados. Vamos ahora, y aquí sí les voy a pedir que abran sus Biblias a un pasaje que si ustedes estuvieron en el estudio de Levítico, quizás se acuerden. Levítico 25. Levítico 25. Ya casi hacia el final del libro, solo son 27 capítulos, 25 ya casi al final, después de que el Señor les había dado la gran mayoría de las leyes, la constitución por la cual el país, el pueblo, habría de regirse. En el capítulo 25, el Señor, comenzando, corrección, es capítulo 26, comenzando con el versículo 3, vamos a leer uno que otro versículo, pero para agarrarle el hilo a lo que estamos tratando de entender. El Señor le dice en el versículo 3 del 26, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, y así continúa. Versículo 14. Pero, si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. En otras palabras, les va a dar toda clase de peste. COVID,
Quizás no eso, pero algo parecido, con calentura. Porque vuestros, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Y así, continúa. Bueno, al oír esto, obviamente, las personas que no querían ser tocadas con algo como esto, pues habrían dicho, bien, vamos a cuidarnos, vamos a obedecer al Señor, vamos a recordar todo lo que Él ha hecho a nuestro favor y le seremos fieles, seremos exclusivamente dedicados a Él y todo lo que Él les había ordenado. Pero en el versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más. Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y el versículo 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más. Vemos a través de este capítulo una intensificación de el juicio, una intensificación del castigo que el Señor tendría para Israel cuando ellos continuamente le desobedecieran y a pesar de todo lo que Él les advertía, volvían a caer en lo mismo y otra vez quizás de una forma peor. Entonces el Señor les advierte de esa intensificación. Versículo 27, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros y os castigaré aún 7 veces más. Continúa esa identificación hasta que, noten, versículo 32, asolaré la tierra, se pasmarán por ello vuestros enemigos, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. De manera que ya desde tiempos de Moisés, el Señor sabía el corazón duro, incrédulo de Israel y que habría necesidad de un día castigarlos con cautiverio, enviarlos fuera de su tierra, de la tierra que Él les había dado, para que allí sufrieran hasta que el castigo se completara, porque, ahora noten, y aquí viene la restauración. Versículo 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, porque prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Versículo 42. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y aún con todo esto, versículo 44, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y así continúa. Pero aquí vemos que la restauración
fue anunciada desde tiempos antiguos. Y esa restauración, según estos versículos, involucraría confesión de pecado. Lo vemos en los versículos 40 y 41. Confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres. Versículo 41 hacia el final. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Por una parte, esa restauración involucrará la confesión de pecado, el arrepentimiento, pero por otra parte, la fidelidad del Señor al pacto que Él hizo tanto con Abraham como con Jacob y con Isaac, y así también el pacto que hizo con todos ellos en el Sinaí. La necesidad de confesión, arrepentimiento, pero por otra parte, la fidelidad del Señor. Deuteronomio 30 es aún más específico al mencionar en una conversión y otras cosas. Pasemos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, noten en el versículo 2. Bueno, veamos el versículo 1 también para poder entender bien. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtiereis a Jehová tu Dios, conversión, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando. Luego pasen al versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y luego el versículo 10. Cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos. Aquí se nos menciona más específicamente la conversión como algo necesario para que la restauración se lleve a cabo. La conversión, la obediencia, los versículos 2, 8 y 10. Y luego lo que el Señor ahora aquí específicamente dice, versículo 3, entonces Jehová, note, hará volver a tus cautivos. Tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios. De manera que conversión, arrepentimiento, confesión de pecados por parte de ellos, pero por parte del Señor, haciéndoles volver, recogiéndoles, circuncidando su corazón para que haya una genuina conversión. Entonces lo que tenemos aquí es que desde tiempos antiguos, aún antes de que Israel fuese establecida en la tierra que el Señor les daba, Él sabía cómo se habían de conducir y la necesidad que había de restauración. 8 siglos después. ¿Por qué digo 8 siglos después? Porque el Pentateuco se escribió aproximadamente, tiempo de Moisés, aproximadamente 1400 a.C.
y 8 siglos después sería ya en el año 600, 14.806. 8 siglos después, cuando estaba por llevarse a cabo el juicio que pondría fin a Judá como nación, el Señor continuó dando a conocer a su pueblo, a un pueblo desobediente, que a pesar de lo que se avecinaba, habría restauración que además de lo territorial y político, involucraría lo espiritual. 8 siglos después que esto fue escrito, que Moisés se los dijo al pueblo. Ahora, Jeremías 33. Jeremías 33, versículos 7 al 11. Dice así el versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. Y creo que estos 2 versículos los leímos ayer. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres, sin moradores, sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposado. Y así continúa, de manera que, como ustedes pueden ver, limpiaré, versículo 8, de toda su maldad que pecaron contra mí. La restauración política, territorial, involucra ese aspecto espiritual también. Entonces, la restauración es necesaria a causa del pecado del ser humano en general y de Israel en particular, con referencia a esa restauración. En segundo lugar, en sus bosquejos, la restauración requiere que Israel acepte su castigo y que crea y espere esa restauración que en realidad se habrá de llevar a cabo. Tenemos aquí, ya que estamos en Jeremías, vamos para atrás. Jeremías 25. Jeremías 25, versículos 1 al 4. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim. Ya hemos hablado de Joacim, ¿se acuerdan? Hijo de Josías, malvado, nada como su padre. Hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, año 605 a.C., la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Israel necesitaba escuchar. Y una vez que se les hizo saber eso, también se les hizo saber que el Señor les castigaría porque no habían escuchado. Versículo 11 ahora.
toda la tierra, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Escuchen, específicamente, le dice 70 años. Ahora, el capítulo 29, todavía en Jeremías. El capítulo 29, versículos 4 al 10. Un poco extenso, vamos a seleccionar algunos pasajes aquí, algunos versículos. Comenzando con el versículo 4 del capítulo 29, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, a todos los de la cautividad. En otras palabras, ya están en Babilonia, ya el castigo se ha llevado a cabo. ¿Qué hacer? Bueno, aún en ese tiempo había unos que estaban diciendo, no os preocupéis, ya pronto vamos de regreso. El Señor le dice, edificad casas, habitadlos, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados ahí y no los disminuyan. Y así continúan diciéndoles el Señor que el castigo ha llegado y que mejor lo acepten, porque no va a cambiar. Él ha decretado 70 años y esos 70 años tendrán que estar ahí. Noten lo que dice en el versículo, a esto me refería hace unos minutos, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré y continúa. Pero la cosa es que para que hubiese restauración, después de que habían sido castigados, enviados fuera de su tierra, y la ciudad, que era el punto principal con el cual ellos se identificaban, y el nombre del Señor se identificaba, esa ciudad había sido destruida. Para que hubiese restauración, ellos tenían que aceptar la realidad de que lo que el Señor había dicho, de que 70 años iban a ser de cautiverio en Babilonia, eso deberían de aceptarlo. Pero a la vez deberían de creer que el Señor les llevaría de regreso. Ya vino el castigo, ya estamos aquí. Él dice que mejor nos establezcamos y que vivamos aquí como que si este es nuestro lugar por las próximas décadas. Pero también es necesario creer que Él nos va a llevar de regreso. Tener esa, no solo esperanza, sino certeza en el corazón de que eso se llevaría a cabo. Bueno, la mayoría de ellos no creyeron. Pero ahora noten ustedes, pasando más adelante, después de Jeremías, Ezequiel, y después de Ezequiel, Daniel. Acordémonos, Jeremías vivió durante ese tiempo del cautiverio, lo profetizó, vivió mientras estaban ellos ahí en Babilonia. Luego a Ezequiel ya se lo habían llevado a Babilonia también. Y a Daniel también lo habían llevado ya tiempo antes de Ezequiel. Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba teniendo su devocional en el libro de Jeremías. Y fue el hecho de creer en lo que el Señor había dado y en las promesas que él había hecho, que llevó a Daniel a expresar la oración que encontramos aquí, que a la vez fue la ocasión para que el Señor le revelara esa profecía de las 70 semanas y todo lo que había de ocurrir en tiempos mucho más futuros. Pero porque él creía en lo que el Señor había dicho. Daniel creyó en esa profecía y por lo tanto el Señor obviamente le usó, ya le había usado por muchos años, pero le usó seguramente para de alguna forma influenciar a otros que también creyeran y estuviesen pendientes de lo que el Señor había de hacer. En realidad habían pasado ya unos 65 años desde que el templo había sido destruido y unos 84 años desde que Daniel había sido llevado a Babilonia. Este es un ancianito. Un ancianito que en ese tiempo había servido al Señor desde que era un muchacho, cuando fue llevado a Babilonia. Entonces, la restauración requiere que Israel acepte el castigo y que a la vez espere, crea que esa restauración se habrá de llevar a cabo. No todos la creyeron, muy pocos en efecto, entre ellos Daniel. En tercer lugar, la restauración requiere que haya disposición a participar, respondiendo a la oportunidad que Dios ofrece. Habiendo pasado ya los 70 años, se llevó a cabo el primer retorno. Hubieron 3 retornos, 3 inicios a esa restauración. Veamos ahora, vamos para atrás. No en tiempo, pero por lo menos en la forma en que están nuestras sesiones bíblicas. Vamos de regreso a Esdras. Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Esdras 2:2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron estoy leyendo el versículo 1, de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa o Josué, como se le llama en otras partes, Nehemías, Serías, y ahí continúa dando los nombres. Y el propósito de esa restauración o de ese retorno fue, vamos para atrás, un par de páginas.
al final de Segundo de Crónicas, versículo 22 del capítulo 36. Prácticamente tenemos lo mismo. Se repite prácticamente lo mismo. Vamos directamente, regresemos a él, seguimos más, porque el versículo 22 al 23, los últimos dos versículos de Segundo de Crónicas, son prácticamente lo mismo que lo dice Esdras al principio en su libro. Versículo 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que todo su reino, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, noten esto: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que les mencionábamos ayer que siempre hablando de Sion, Jerusalén, siempre se arriba, se sube a Jerusalén? Gracias, hermana. Que suba a Jerusalén, que esté en Judá, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, Él es el Dios. Entonces, el propósito de ese primer retorno fue para reconstruir el templo. Eso fue en el año 539, en el primer año de Ciro, rey de Persia. En el 539 se dio el decreto. El año siguiente partieron, llegaron y comenzaron a hacer lo que se les había encargado. El segundo retorno fue bajo Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 8. Capítulo 7, versículos 6 al 8. Este Esdras, versículo 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, y no lo vamos a leer todos, pero pueden anotarlos y verlos después. Pero el propósito fue que enseñar la ley y llevar ofrendas al templo, enseñar la ley a los que habían ido antes de Esdras, que estaban ya en Jerusalén, y que llevar las ofrendas al templo. Eso había sido en el año 458, y estamos hablando ya prácticamente 80 años después del primer retorno. El tercer retorno fue bajo Nehemías, y lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2, 5 al 8, y el propósito fue para restaurar los muros de Jerusalén. Ahora, con todo eso, 3 retornos. ¿Y cuántas personas regresaron? Menos de 50,000. En el primer retorno, como 42,000 y pico, 42,300 por ahí. Y luego en el segundo retorno, como 1,700 personas. De manera que fue un número muy pequeño. ¿Por qué? Evidentemente no hubo disposición a aceptar la oportunidad de ser restaurados a la tierra, al lugar donde el Señor había prometido bendecirles. No fuera de la tierra, sino en la tierra. Pero seguramente la gran mayoría de los que fueron llevados cautivos, pues ya habían muerto. Otros fueron llevados muy pequeños, de niños, habían pasado 70 años allá, ya estaban un poco ancianos, muy ancianos, el viaje era muy difícil, y luego tenemos la segunda y tercera generación que no tenía absolutamente ningún interés. Bueno, me han contado de Jerusalén, pero nadie me ha mostrado ninguna foto. No había interés, no había ese deseo de
identificarse con lo que el Señor estaba haciendo. Y obviamente la lección en cuanto a nosotros, guía de aplicación. Cuando de alguna forma u otra hemos caído en el pecado. Y muchas veces la segunda y tercera generación, nuestros hijos y nietos, bueno, han venido a la iglesia, pero en realidad es la iglesia de mi papá, la iglesia de mi mamá. Yo voy, pero hasta ahí nomás. Hermanos, debemos de orar para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser esté orientado a las oportunidades que el Señor nos da para bendición, para restauración y para que también nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos y los nietos y los nietos puedan ser enseñados por nosotros y ellos deseen también participar en lo que es la iglesia del Señor, la comunidad de redimidos, la comunidad restaurada. Oremos. Gracias, Padre, porque tú planeaste desde la eternidad que traerías a muchos a ser restaurados. Y cuánto te alabamos que los que aquí estamos presentes, un día llegamos a ese punto de tener la convicción en nuestro corazón de que necesitábamos ser restaurados y que cuando tú nos dijiste que en Cristo era la forma que lo harías, gracias, Padre, tocaste nuestro corazón y nos acercaste a ti. Oramos, Padre, para que familiares, hijos, hijas, sobrinos, personas a quienes conocemos, pero que quizás no han tenido ningún interés en lo que tú ofreces, que puedan, Señor, con tu guía, con tu dirección, con el poder de tu Espíritu trabajando en ellos, llegar a esa convicción. En el nombre de Cristo. Amén.